coñac, como arroz o como bíceps. ¿Qué va a pasar? Son palabras que van a terminar en doble consonante. Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a tomar en consideración solamente vas a tomar en consideración a la penúltima, acá y acá. Olvídate de la última. Entonces, ahora sí, ¿lleva o no lleva? No lleva, no va a llevar, no porque considero solamente la C. A ver, argot, ¿es aguda, sí o no? Y tampoco lleva, ¿no? Bíceps, ¿qué tipo de palabra es? Bíceps, grave. Ahora, ¿lleva o no lleva? En este caso, sí lleva, porque considero la P, ¿no? Como la consonante final. Ancas, ¿lleva o no lleva? ¿Qué? Es grave, ¿no? Grave. Ahora, ¿va a llevar? Sí, va a llevar. Ancas, ¿no? Ya, jóvenes, habiendo hecho ya así de manera puntual nada más, ¿no? Hablamos de los polisílabos o palabras yuxtapuestas. ¿Qué me dice la regla con respecto a ellos? En primer lugar, las palabras yuxtapuestas son aquellas palabras que han sido formadas a partir de la unión de dos palabras simples. Ninguna de las dos ha cambiado su estructura. Ahora, la regla que me indica, en este caso, yo voy a ubicar a la sílaba tónica única y exclusivamente a la última palabra, en la última palabra. ¿Cómo es esto, ahora? Si yo tengo por acá, por ejemplo, ¿no? Lustra, zapatos, botas. Ubico yo a la sílaba tónica sola y exclusivamente en la última palabra. Por lo tanto, lustrabotas, ¿no va a llevar tilde? No. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica es O. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el adverbio así, mira, y le agrego la palabra mismo, ¿qué me dice la regla? La regla me dice lo siguiente, que única y exclusivamente voy a considerar a la sílaba tónica de la última palabra. Entonces, si la sílaba tónica de la última palabra es mismo, entonces, ¿acá qué pasa? Le saco la tilde, ¿no? Acá ya no va a llevar tilde así. Por lo tanto, la palabra va a ser así mismo, sin tilde, ¿no? A pesar de que así, en su forma original, sí lleva tilde, pues, ¿no? Pero la regla dice que cuando tú le agregas otra palabra, ¿no? Otra palabra del mismo nivel, ¿qué va a pasar? Solamente considero a la sílaba tónica de la última, de la que está acá, y no la de acá. Entonces, por eso se le quito la tilde, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la sílaba tónica que debo considerar? La U. Ahora, si la U lleva la mayor parte de voz, se tiene que separar de la A, ¿no? ¿Sí? Hiato acentual, o hiato especial, corta, huye. O de repente tengo por acá, no, mira, río. Bien, ¿no lleva tilde, sí o no? Claro. Ahora, pero le agrego la otra palabra, platense. Pregunta, al decir río platense, ¿río va a seguir llevando tilde? No, ya no. Ya no lleva la tilde. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica ya no va a ser la I, sino va a ser ¿cuál? Ten. La ten. No, la sílaba tónica va a ser otra. Ojo, las yuxtapuestas también pueden ser formadas mediante prefijo más una raíz. De repente digo, no, vice, vicealmirante, ¿no? Vicealmirante. Acá, por ejemplo, no lleva tilde, ¿por qué? Porque es una palabra de qué tipo? Grave, ¿no? Y no cumple con la regla. Otra formación puede ser, no, preuniversitario, ¿no? Tampoco va a llevar tilde, ¿no? Por lo tanto, va a dar un dictado, ¿ya? Preuniversitario. Entonces, la palabra compuesta no solamente es la unión de dos palabras simples, sino también se considera a la unión de un prefijo más una palabra simple, ¿no? Por ejemplo, acá los vicealmirante, ¿no? Preuniversitario. A ver, unidas por guión. Cuando tú vienes por la avenida Uruguay, hay un instituto muy conocido, ¿eh? El IMAN, o también llamado peruano alemán, ¿no? Palabra unida por guión, ¿qué pasa? La regla me dice, ¿no?, que cada uno de ellos mantiene su independencia. Es decir, si alemán llevaba tilde en su forma original, al unirse a peruano, va a seguir llevando la tilde. O de repente digo, ¿no?, laboratorio
físico, químico. ¿Sí o no? Laboratorio físico-químico. ¿Físico lleva tilde en su forma original? Sí. ¿Químico lleva tilde en su forma original? Sí. Por lo tanto, ambos se mantienen inalterables. Ya, inalterables. Con enclíticos. ¿Qué son enclíticos? Son pronombres que se van a unir a la raíz verbal, pero posterior a ella. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice lo siguiente, que voy a analizarla como si fuese una palabra simple, es decir, voy a establecer si es una aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, y en función de ello le coloco la tilde, si es necesario. De repente yo tengo esta palabra, pues no, dile, ¿sí o no? Dile es un enclítico, ¿sí o no? ¿Cuál es el enclítico acá? Le, ¿sí o no? Este es el enclítico, ¿sí o no? Entonces, si este es enclítico, ¿qué va a pasar? Palabra formada mediante enclítico. Lo que hacemos acá es analizarla como si fuese una palabra simple. ¿Qué tipo de palabras? Aguda, grave, esdrújula. Aguda no, grave. Ahora, ¿debe llevar tilde? No. Entonces no te olvides, ¿no? ¿Todos los enclíticos llevan tilde? No, no necesariamente. Por ejemplo, dile no lleva tilde. Tengo, por ejemplo, este otro enclítico, ¿no? Dámelo. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. ¿Cuál es el enclítico acá? ¿Cuál es el enclítico? Lo. ¿Y menos? También, pues, ¿no? Dámelo. O de repente digo, ¿no? En este caso va a llevar tilde, sí, pero no necesariamente porque es enclítico, sino porque es una palabra de este tipo, aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. No, sus enclíticos van a ser P y no. No, P no. Esto no se olvida, ¿no? Todos los enclíticos llevan tilde, no. La mayoría sí, pero no todos. ¿No? Como por ejemplo dile, como por ejemplo dime, ¿no? Como por ejemplo dime también no lleva tilde. Derivados, ¿te acuerdas la fórmula de los derivados? ¿Cómo era? Adjetivo más qué? Más el sufijo mente, ¿no? Adjetivo más el sufijo mente. ¿Qué me dice la regla al respecto? La regla me dice lo siguiente, que si yo tengo un adjetivo, de repente el adjetivo Cortés. ¿Cortés lleva tilde, sí o no? Sí, sí lleva tilde. Ahora, le agrego el sufijo mente. ¿Qué va a pasar? ¿La tilde se mantiene, sí o no? Se mantiene. Ahora, de repente yo tengo el adjetivo hábil. ¿Hábil lleva tilde, sí o no? Sí, sí lleva tilde. Ahora, le agrego el sufijo mente, ¿se mantiene igual? Se mantiene igual. Profesor, pero ¿qué pasa si yo tengo un adjetivo como audaz? ¿No? ¿Audaz lleva tilde? No, no lleva tilde. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de palabra es? Aguda y no cumple con la regla, ¿no? Termina en Z. Ahora, le agrego el sufijo mente. Ah, ahora sí, profesor, ahora sí debe llevar tilde, tampoco. Si no llevo tilde en su forma original, a la hora de agregar el sufijo mente, tampoco le vas a agregar la tilde. En conclusión, ¿qué me dice la regla? Que vamos a respetar al adjetivo en su forma original. Si en su forma original lleva tilde, en su forma derivada también lo va a llevar. Si en su forma original no lleva tilde, en su forma derivada tampoco lo va a llevar. ¿Ya? Tampoco lo lleva. ¿No? Las palabras derivadas tienen dos acentos. ¿Eso es correcto? Sí, muchachos. Porque mira, Cortés, mente. Cortés, mente. Mente tiene su acento, sí, en este caso es en mente. Y Cortés también, al igual que audaz, mente, ¿no? Tiene doble acento, más no doble tilde, aquí es distinto. Una cosa es el acento, otra cosa es la tilde. La tilde es la representación gráfica del acento, ¿no? En cambio, el acento, ¿qué cosa es? La intensidad de voz, la mayor intensidad de voz que se ubica en una palabra.